¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a En Primera Persona. Hoy tenemos a un hombre de la ciencia, de la academia, médico pediatra, profesor universitario, muy reconocido. Estoy hablando del rector de la Universidad Massa, que tiene una larguísima trayectoria en nuestro medio. Estoy con el doctor Daniel Miranda. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Karina. Gracias por la presentación. Bueno, un gusto tenerlo acá porque además Daniel es una persona tan sensible, tan humana. Uno dice cuando da todo el currículum súper resumido que yo di, pero además se pone al hombro campañas importantes. Creo que tiene que ver con la profesión de pediatra, ¿no? Sin duda, sin duda. La pediatría, el contacto con los niños, con las madres y con la familia en general, hace que haya una sensibilidad especial, ¿no? Ese vínculo, ese apego que se genera entre la madre, el niño, la familia y el niño, en cierta forma también debe ser con el pediatra. El pediatra tiene la obligación de contener a la familia en situaciones a veces muy graves, y eso indudablemente genera una conciencia distinta dentro del desarrollo de la profesión, ¿no? Con todas las actividades que tiene, porque también es presidente de la red andina de universidades privadas. ¿Sigue atendiendo, chicos? Sigo atendiendo, muy resumido, o sea, muy pocos días, muy pocas horas, porque realmente el contacto con el niño es como una bajada a tierra, ¿no? Es una situación en la cual uno vuelve, además que mi profesión de origen es esa, justamente, médico de niños, entonces uno no quiere perder justamente esa raíz que es tan importante. ¿En hospitales no está? No, ya no estoy más, estoy jubilado desde el punto de vista de todo lo que sea trabajar en el Ministerio de Salud, pero realmente me gusta y creo que es un privilegio poder seguirlo haciendo, ¿no? Claro, un claro. privilegio. Bueno, hace poquitos días la Sociedad Argentina de Pediatría lo nombró miembro honorífico. Sí. ¿Qué significa esto? Yo tengo he tenido el privilegio también de tener una trayectoria dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría desde el año 85. Prácticamente he estado en la comisión directiva desde vocal hasta presidente, director de regiones, y bueno, indudablemente uno ha hecho una construcción y bueno, se me reconoció como miembro honorario, y ahora recientemente el lunes, que fue el Día del Pediatra, como integrante del Tribunal de Honor. Bueno, es todo un reconocimiento porque me parece que eligen específicamente a qué pediatras darle ese... En este caso somos 6 los pediatras de todo el país que integramos ese Tribunal de Honor. Es un gran reconocimiento, pero también una gran responsabilidad. Sí, ¿no? Me imagino. Ese tribunal tiene a cargo temas muy delicados dentro del desarrollo de la profesión y específicamente dentro de la especialidad que es pediatría, ¿no? Bien. Yo leía que a lo largo de su carrera tiene muchísimas publicaciones científicas, académicas. ¿Se dedica aún a la investigación, a ese tipo de cosas? No, en este momento no, porque uno tiene que generalmente ir seleccionando. En este momento está más abocado a la parte de gestión. De cualquier forma, siempre la investigación me gustó realizarla, fue una forma también de perfeccionarse y una forma de devolver a la comunidad o a la sociedad a través de investigaciones importantes como fueron las vacunas, por ejemplo, las vacunas contra el rotavirus o la vacuna contra el neumococo. Tuve también la suerte de participar en esos programas que ahora son vacunas que ya son prácticamente forman parte del programa, del calendario. En este momento estamos abocados a la gestión de la universidad y justamente de la red andina de universidades. Claro. Y recuerdo en el 2017 que a usted le tocó pasar por un caso personal. Su nieto Dante con una situación de enfermedad, y se puso al hombro toda la campaña de la donación de médula. Exactamente. Que además eso generó toda una repercusión. Una gran repercusión. Te agradezco que lo recuerdes porque es un tema que sigue teniendo vigencia, la necesidad de donantes, ¿no? No solamente de sangre, de médula ósea, sino de donación de órganos. Sí, fue un momento muy difícil en la vida, pero que bueno,
dejó también grandes enseñanzas y sobre todo dejó repercusiones en el medio, que la donación era fundamental, era trascendental y que bueno, que ha seguido, ha continuado. Nosotros ¿Cuántos años tiene Dante? Dante ahora? ya tiene 9 años. Y está tiene bien. 9 años, perfecto, está prácticamente dado de alta en el hospital, en uno de los hospitales donde se hizo el trasplante, y todavía en el Garrahan. Generalmente se le da de alta aproximadamente a los 14 años, pero son simplemente controles de rutina. ¿Y qué le había pasado a Dante? Él tenía una inmunodeficiencia combinada severa típica, que traducido significa que tenía 0 defensas. El famoso caso del niño burbuja, en el cual no podía estar en contacto con los demás porque los demás eran peligrosos para él porque no tenía defensa. Sí, fueron 2 años durísimos, hasta que se consiguió justamente la donante, y la donante es de Alemania. Claro. De Alemania, es una madre alemana con la cual tenemos contacto. Qué así bien. que es una gran satisfacción, incluso en la última comunicación que tuvimos con ella, es probable que venga a conocerlo el año que viene. Qué maravilla. Así que cuando lo haga, seguramente vamos a convocar a los medios, porque son hechos poco frecuentes donde hay contacto entre donante y donador, ¿no? Además fue histórico ese momento. Sí. A partir de esta situación tan personal y tan angustiante, porque a partir de la campaña que se generó de la Universidad Massa, tomó una relevancia mundial, no solamente nacional, que fue traducida a muchos idiomas. Exactamente, fue una campaña que llegó a Europa, llegó a Australia, y que gracias a que llegó a Europa fue que también, a través de la búsqueda de los equipos internacionales, también facilitó que apareciera en Alemania, justamente la madre donante. Y la ley Justina, que es la que de alguna manera indica que todos somos donantes de órganos, excepto que alguien no lo quiera, lo tiene que dejar expresamente dicho en un trámite. ¿Fue a partir después de la campaña? Sí, fue posterior. Y justamente fue a partir de que Justina tenía un cuadro también hematológico, una leucemia, en la cual necesitó trasplante de médula ósea. Su familia, en especial su papá, también realizó un gran trabajo digno de tener en cuenta y de mencionar, porque esa ley fue un antes y un después, ¿no?, con respecto a donación. Exactamente. Bueno, y desde la universidad siempre están en este tipo de campañas. Me acuerdo cuando fue la pandemia, fueron de las primeras que empezaron a indicar cómo trabajar, cómo debía moverse la comunidad, ¿no? Exactamente. Vos conoces mucho la universidad, y la universidad siempre ha sido soy egresada y docente, claro. Tal cual. Es muy querida en la institución y muy respetada sobre todo, pero vos has visto que se maneja como una gran familia, y en la cual la solidaridad está implícita, simplemente hay que estimularla. En cuanto estimulamos la solidaridad dentro de la comunidad de la universidad, inmediatamente la respuesta fue espectacular, hay que decirlo. Y eso ha continuado. Fíjate vos que llevamos 9 años con campañas solidarias, no solamente de donación de sangre y de médula ósea, sino múltiples campañas solidarias. Y eso también es importante, la formación integral de los jóvenes, ¿no? La escuela secundaria tiene, por ejemplo, de nuestra universidad, tiene una impronta solidaria muy importante. Qué bien, muy importante, qué bien. Bueno, recuerdo en el ámbito de la universidad, cuando todavía en distintos ámbitos se podía fumar, incluso en galerías y patios. En la Universidad Massa se prohibió completamente. O sea, ya no se podía fumar ni siquiera en un jardín o en una playa de estacionamiento. O sea, totalmente. Y me parece que en ese sentido, bueno, con todos los temas de salud son pioneros. Sí, Universidad Promotora de Salud fuimos pioneros, porque prácticamente acreditamos en el año 2015, o sea, hace 10 años, cuando eran muy pocas las universidades en el país, una sola nada más en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, y algunas en Latinoamérica. Y implica el no fumar y una serie de criterios y de requisitos más que también tuvimos que cumplir y que van en beneficio de la comunidad y que se siguen incrementando. Claro. Inmunizaciones, salud reproductiva, el tema de las adicciones, salud mental, la contención de los jóvenes en este momento en salud mental es muy importante y trascendente, porque hay problemas serios en nuestros jóvenes. Sí, y los docentes podíamos ver, o se puede ver, alumnos que llegan con intrafamiliares. Exactamente. Que además eso excede a veces a
a la cátedra, pero bueno, ¿cómo ayudamos al alumno, ¿no? Exactamente, la contención. Por eso hablamos ahora de algo que es tan importante y que tiene que aplicarse, que es la educación 5.0, en donde bien se tiende a la excelencia académica, a incrementar la investigación, la extensión. Ese 5.0 tiene un gran significado, que es incentivar las habilidades blandas, o sea, justamente el vínculo entre el equipo de gestión y los docentes, entre los docentes y los estudiantes, y lograr una interrelación donde lógicamente se logre el mejor acompañamiento. Nosotros siempre le decimos a los estudiantes, nosotros no estamos ni enfrente ni arriba, estamos al lado, y eso significa el mejor acompañamiento que puede tener un joven dentro de la institución. Tal cual. ¿Y cómo está la universidad privada en general? Digo, teniendo en cuenta siempre cuando hay épocas de crisis, las matrículas bajan, mantener los sueldos de todo el personal es complejo, digo, y mantener la calidad. Mantener la calidad. Y esto, cual, digo, me parece Karina, que debe ser difícil. Es un tema complejo, pero las universidades privadas tienen un beneficio en relación, o una ventaja en relación a la situación que se vive actualmente, es que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a manejar nuestros presupuestos, tener planes estratégicos donde el presupuesto depende exclusivamente de la institución. Entonces, quizás en esta situación del contexto general que se vive en educación superior, que es adverso, por ejemplo, para las estatales, las privadas tenemos ese antecedente de haber podido trabajar y de prever situaciones que a lo mejor, teniendo subsidios o teniendo otro tipo de presupuesto que no dependan de la propia institución, nosotros sí lo hemos podido realizar. Claro, de todas maneras siempre en momentos de crisis, en momentos de inflación, un poco como estamos viviendo, digo, ¿bajan las matrículas? Sin duda. En los años anteriores hemos tenido un incremento de las matrículas porque, por suerte, los padres y los jóvenes, y a veces no tan jóvenes que también deciden estudiar en la universidad, lo colocan a la educación como una prioridad. Quizás este año es el año donde hemos notado una disminución en la matrícula al momento actual, y coincide con otras universidades privadas. Y creo que es la gran incertidumbre que se vive en el medio, ¿no? Sobre todo, hay que decirlo también, que las universidades privadas, bueno, todas permiten que el estudiante pueda trabajar para sostenerse, pero por ahí ser un poco más flexible con los horarios, con la entrega por ahí de algún trabajo práctico. Claro. Porque también hay que entender la realidad de que estamos hablando de estudiantes que son adultos y que a veces tienen hasta una carga familiar. Exactamente, y los jóvenes incluso muchas veces su propio grupo familiar no puede mantener la carrera, entonces ellos tienen que trabajar. Así que en eso sí hay una conciencia dentro de la gestión en general, que tiene que haber horarios de trabajos prácticos que sean adecuados a los horarios de trabajo de los jóvenes, y no nos olvidemos que la pandemia dejó algo muy importante, que es la virtualidad. Claro. La virtualidad del trabajo online nos permite que muchas veces esos estudiantes que no pueden asistir presencialmente lo puedan hacer virtualmente. Y además trabajar con las plataformas, que los chicos puedan encontrar material en la plataforma, también creo que son de las pocas cosas que dejó para bien. Dejó para bien. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces se puede trabajar sincrónicamente, o sea, en el mismo momento, todo ese material que los docentes generosamente dejan en las plataformas se puede indudablemente ver en forma sincrónica, lo pueden ver en cualquier momento. Entonces eso también ayuda a aquellos que trabajan o a aquellos que por distintas razones, incluso de salud, pues en un momento determinado del trayecto curricular no pueden asistir, ¿no? Claro, a las presenciales. Tal cual. Desde la Red Andina de Universidades establecieron unas jornadas muy interesantes sobre inteligencia artificial. Sí. El gran tema del estos momento, temas. Tal cual, Karina. Y la verdad que me genera mucha curiosidad cómo se están adaptando las universidades a estas herramientas que llegaron para quedarse. Exactamente. Hay 4 o 5 temas, ya me refiero específicamente a inteligencia artificial, que están, digamos, llegando a las instituciones de educación superior, que son sustentabilidad, empleabilidad, ¿no es cierto?, microcredenciales, y lo que acabas de mencionar, inteligencia artificial. Inteligencia artificial prácticamente es una revolución dentro de las instituciones educativas, en la cual
nos obliga a tener una gran resiliencia, una gran capacidad de adaptación y dos conceptos fundamentales que son simplificar y flexibilizar. Necesitamos simplificar y flexibilizar para poder justamente utilizar lo mejor posible esa inteligencia artificial en la academia. Y acá surge otro tema importante que es el buen uso de la inteligencia artificial, donde hay dos temas que van relacionados, que son la inteligencia artificial y la ética, ¿no? El buen uso justamente de la inteligencia artificial creo que también es el gran desafío en los cuales la universidad tiene la responsabilidad de establecer códigos, procedimientos y manuales para evitar que la inteligencia artificial se malutilice, ¿no? Está muy bien eso, digo, ir por la ética, porque por ahí nos planteamos los profesionales, los docentes en el ámbito universitario, si se le pide a un alumno un ensayo, una monografía que la va a terminar haciendo ChatGPT no tiene sentido. Tal cual. Pero digo, la mediación del alumno es fundamental. Es fundamental porque si no, no entendió lo que estamos hablando. Exactamente, o sea, creo que la relación, esa relación o ese vínculo de esa tesis, de esa investigación con la persona y con lo que la persona sabe y sobre todo siente, no lo reemplaza ninguna inteligencia artificial. Tal ¿no? cual, tal cual. Pero me parece que hoy estamos en un momento donde tenemos que ser aliados de la inteligencia artificial. Por supuesto, en este momento debemos ser inteligentes, digamos, claro, emocionalmente, claro, en saber aplicar esa inteligencia artificial. ¿Y en qué carreras están aplicando algunas de las herramientas? Hemos comenzado a trabajar, por ejemplo, en inteligencia artificial con las ingenierías, con ingeniería en agrimensura, pero la idea es ampliarla rápidamente a todas las carreras, ir aplicando la inteligencia artificial. Justamente a través de la Red Andina de Universidades estamos viendo trabajar en el año 2026 cómo aplicarla, cada una con sus características diferenciales, cada carrera con sus características diferenciales, cómo adaptar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bien, recién decía algo que me parece que tiene que ver mucho con estos tiempos y a la hora de la elección de los chicos cuando salen del secundario o cuando quieren mejorar su situación laboral. Es cómo elegir una carrera con salida laboral rápida o con salida laboral segura. Exacto. Porque por ahí los chicos están 5 o 6 años en una carrera y después terminan y no tienen salida laboral. Sí, gran tema la empleabilidad. Sí, sí. El seguimiento del graduado, cómo se inserta en el mundo laboral. Y sí, indudablemente esto no empieza en el momento que termina la carrera, tiene que pensar cuando el chico elige la carrera, ¿no? Tal cual. En ese momento él tiene que conocer qué competencias necesita, cuáles van a ser las posibilidades de salida laboral. Ese es el momento justamente que él tiene que estar justamente en contacto un poco con la práctica de lo que va a ser el ejercicio de su profesión. Bien. Y eso es fundamental. ¿Y en la Universidad Massa cuáles son las carreras que sienten más atractivas? Hay algunas que históricamente lo fueron, como farmacia bioquímica, tal cual, veterinaria también. Pero ahora, digo, ¿qué otras carreras generalmente relacionadas con ciencia de la salud, como por ejemplo es kinesiología y fisioterapia, nutrición, siguen todavía siendo carreras tradicionales que los chicos eligen mucho, ¿no? Pero ya se ve, o sea, se nota, ¿no es cierto?, que hay búsqueda de otro tipo de carreras, por ejemplo, carreras cortas. Claro. Los chicos lo que buscan es la salida laboral rápida. Entonces acá aparece el tema de las microcredenciales, que son microtítulos. Bien. ¿Cuándo se dan esos microtítulos? Y lógicamente responden a competencias adquiridas, pero a lo mejor lo adquieren en el tercero o en el cuarto año sin necesidad de llegar a finalizar la carrera. Claro. Entonces los chicos ya tienen salida laboral antes de terminar la carrera. Bien, y hay carreras que por ahí a la gente se le escapa del radar, que no tiene que ver con las tradicionales como musicoterapia y ese tipo de cosas, ¿no? Terapia ocupacional, son carreras innovadoras. Fíjate que justamente musicoterapia y terapia ocupacional han adquirido una gran relevancia dentro del equipo de salud. Entonces eso también ha generado que tengamos mayor cantidad de inscriptos o de interesados. Terapia ocupacional es una carrera que, por ejemplo, tiene un gran requerimiento de empleabilidad. Los chicos ya están trabajando muchas veces antes de terminar la carrera. Qué bien. Sí. Bueno, otra de las carreras que me parece
que los chicos van eligiendo tiene que ver con enología. Sin duda. Enología es una carrera también que ha vuelto a tener relevancia justamente por la enología sustentable. Claro. La enología sustentable, la enología relacionada con el consumo moderado del vino, por ejemplo, son dos puntos que han hecho crecer la enología y le han dado otra mirada totalmente distinta y más amplia. Y otra cosa importante que también remarco, la enología no solamente ha quedado limitada a las provincias características. Nosotros tenemos ahora una tecnicatura en enología en donde vemos que hay necesidades de técnicos enólogos en lugares donde habitualmente no había vitivinicultura. Claro. Estoy hablando de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, lugares donde habitualmente no había vitivinicultura, ahora necesitan la presencia del enólogo o del técnico en enología. Bien, bien. Bueno, una vida dedicada a la ciencia, a la academia. ¿Cuántos años lleva de rector? De rector llevo 14 años. 14 años. 14 años. Me quedan ya los 2 últimos años de este periodo y bueno, creo ya con eso cumplir una etapa importante, ¿no? Y en la profesión médica he cumplido 46 años, así que toda una vida, ¿no? Pero sigue atendiendo. Sigo atendiendo, exactamente. ¿Y clases? ¿Ya dejó de dar clases? No, clases en este momento, salvo algunos posgrados. Por ejemplo, acá recientemente en el posgrado de especialización en nutrición pediátrica, un tema puntual y específico. No se puede. No, es no imposible se puede abarcar todo. No, aparte con la gestión, la gestión le demanda mucho muchísimo tiempo. Tengo un gran equipo dentro de gestión y eso también ayuda mucho, ¿no? La formación de equipos dentro de la gestión en este momento es trascendental, ¿no? Tal cual. Trabajo en equipo. Doctor, muchísimas gracias por este rato, Karina, que nos ha dado. Un placer estar acá. Y bueno, siempre estamos en contacto y bueno, felicitaciones por la gestión que está llevando adelante. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias a ustedes. Amigos, bueno, llegamos al final de En Primera Persona. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con el doctor Miranda. Recuerden que en unos días van a poder revivirla a través de nuestro canal de YouTube, el 7 TV. Que tengan un excelente fin de semana. Estás en el 7. Hasta el 1 de diciembre tenés 15 días imperdibles para aprovechar precios exclusivos para socios más club. 2x1 en café Arlistán por 170 gramos y leche larga vida Check a solo 1.099 pesos. Yerba mañanita por 500 gramos a 1.499 pesos. Galletitas Crackers La Providencia 1.739 pesos. Papel higiénico Campanita Soft 1.149 pesos. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Infama. Domingo a las 17:45. Estás en el 7. Descubrí la cultura del vino desde el corazón de Mendoza. Descubrí Pasión por el Vino, 10ª temporada. Oscar Pinco recorre cada rincón, describiendo bodegas y charlando con los grandes hacedores de la industria. Pasión por el Vino, 10ª temporada. Sábados a las 20:30. Estás en el 7. Buenos días. Sople acá, por favor. Señor, lamento decirle que así no puede circular. No se puede andar así por la vida. Está circulando con acidez desde temprano. Ya sé. ¿Pensaba seguir mucho más así? ¿Cómo lo podemos solucionar? Con el nuevo Aciatop Advance. Doble potencia, mínimo tamaño. Pasa fácil esto. Un Aciatop cada mañana y 0 acidez por 24 horas. Recupera tu vida con el nuevo Aciatop Advance. En Para Todo tenés premios increíbles esperándote. Acá la rapidez lo es todo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Con las manos! Y en otros, un golpe de suerte puede cambiarte la vida. Con una casa soñada. Y a veces la intuición hace que llenes
tu heladera. Órdenes de compra, entradas para shows y gift card para comprarte lo que quieras. ¡Wow! ¡Para todo! Jugá y divertirte con nosotros de lunes a viernes a las 18:30. La pasión por la camiseta, vivila en Ovación TV. Sergio Robles y Amadeo Incirilo te traen el análisis, comentarios y todo el debate deportivo más completo. Ovación TV, lunes a las 22. Estás en el 7. Adermicina facial y un precio feliz para pieles felices. La Roja es lo más. La piel recupera elasticidad y firmeza. Es puro ácido hialurónico. Prepárate para iluminar tu piel con la unificadora, que reduce las manchas y unifica el tono. Y si querés una explosión de hidratación, Adermicina humectante, con hidroingredientes que renuevan la humedad de la piel. envases reciclados. No testeadas en animales. Sin parabenos y apto veganos. Y a un super precio. Descubrí Adermicina facial. Historias que nos desafían, historias que nos cambian, historias que nos hacen ser humanos. Domingo a las 22:30 por el 7. En 2025, la emoción del rally tiene su nombre: Abriendo Pista. Sentí la adrenalina de las coberturas de campeonatos, entrevistas a los pilotos y lo más impactante del deporte extremo. Abriendo Pista. Domingos a las 11:30. Estás en el 7. Empecé a tomarlo porque terminaba de jugar al fútbol acalambradísimo. Y hablo en pasado pues ya no me pasa más. En mi último control con el cardiólogo me dijo que estaba perfecto. La presión, el colesterol, el electro, todo. Llegó Olo Magnesio Integral, único con trimagnesio. Una fórmula de rápida absorción que mejora 300 funciones del cuerpo. Tomar Olo Magnesio todos los días mejora tu vida. Los referentes de la industria, las empresas y las noticias del mercado. Actividad económica, lo público y lo privado. Este domingo a las 11. Actividad económica. Estás en el 7. La diversión en las tardes del 7 está acá. Monstruito, monstruita, te doy 3 razones para que seas parte de Tardes de Remate. Vas a poder ganarte una casa para cerrar el año con todo. Acá siempre el ganador sos vos. Puedes jugar en nuestras redes y también al WhatsApp 261-276-5109. Y lo más importante, podés venir a la tribuna a ganar muchos premios y ser parte del programa. Te esperen Tardes de Remate de lunes a viernes a las 17 horas acá, por el 7. Nueve semanas y media. No. 50 sombras de Grace. Grace, explícame por favor cómo haces para moverte así. No lo vas a adivinar nunca porque es nuevo. Osteoinfiltrex es un antiartrósico natural. Una fórmula única que ayuda a crear material óseo, retrasa el daño articular y alivia el dolor en las zonas con mayor desgaste. Nuevo Osteoinfiltrex. Hecho en Mendoza, este domingo a las 10:30. Estás en el 7. Empieza con una venita que se marca. Después son varices. Y ni hablar de la pesadez en las piernas. ¿Qué hice yo? Sin cirugías, sin pinchazos, tomé CBP Flevo que trata el problema desde adentro. Su fórmula única reduce el estancamiento, fortalece las paredes venosas y mejora la circulación en 8 semanas. Recupera la salud de tus piernas. Con CBP Flevo. LB89, Canal 7, transmite a su red de repetidoras en toda la provincia. Encontranos en Canal 31.1 de la TDA, Canal 14 de Super, Canal 130 de DirecTV y online en el7tv.com.ar. Estás en el 7.